2007, hace rato, ¿no? En ese tiempo no había ningún ministerio popularizado en la alabanza y la adoración. Yo vivía casi a 2000 kilómetros de la capital de México, se llama Hermosillo, Sonora, que está en el norte, casi a 3 horas con la frontera de Estados Unidos. Entonces, todo en México está centralizado, como en muchos de nuestros países, todo está centralizado, incluyendo el movimiento cristiano. Cuando hay algo, tiene que ser algún evento grande o lo que sea, en el centro de México, en el Distrito Federal. Pero acá arriba, en mi pueblo, que en aquel tiempo era de 400,000 habitantes, estábamos como a 2000 kilómetros de la capital, pues acá estábamos nosotros, ¿no? Dios haciendo algo en mi vida y en la vida de una congregación que es una de las denominaciones de más años, ¿no? 140 y tantos años tiene de existir. Entonces, yo le dije al pastor, yo me voy a encargar. Y yo era un joven de menos de 20 años de edad. ¿Cuántos tienen 20 años aquí? Levanten la mano. ¿Quién más? Pues así, 20 años tenía, así como tú. Estaba jovencito, chavito. Y la cosa es que a mí los hermanos me habían visto crecer en la iglesia, que a veces eso es contraproducente, ¿verdad? Es un poco, porque la gente que estaba mirando que yo estaba dirigiendo los himnos y yo empecé a hacer cambios, y el primer cambio que yo hice fue que de los himnos, a lo mejor ya ni usan himnos ustedes, ¿verdad? Levanten la mano los que siguen usando el himnario o himnos en su iglesia. Ahí está. Ay, no, son muchos, entonces está bien lo que estoy diciendo. Entonces lo que hicimos nosotros, lo que yo hice, les dije que iba a hablar de mí porque es el que conozco más o menos. Empecé a tomar de los coros, o sea, el estribillo del himno, el coro, empecé a tomar coros que estaban en el mismo tono, y entonces cantábamos un himno completo y cantábamos como unos 4 coros seguidos de los mismos himnos. Y luego yo les decía, voy a enseñarles un canto y lo vamos a cantar el próximo domingo. Ya les enseñaba un canto que yo había hecho o algún canto que traducíamos del inglés al español. Y así empezó, ¿no? La cosa. Y ya nada más con ese cambio, la gente empezó a sentirse diferente. Así estuvimos unos meses. Y en aquel tiempo todavía se usaba que en esa congregación, que alguien pasaba y empezaba la reunión, hacía alguna lectura bíblica y se seccionaba, ¿no? La reunión, alguien pasaba y oraba y levantaba la ofrenda. En nuestra congregación se utilizaba así en ese tiempo. Entonces, como en un año más o menos, unas 3 ocasiones, hermanos adultos de muchos años en la congregación, a veces que les tocaba dirigir la reunión, el culto, decían, bueno, vamos a cantar, porque yo empecé a seleccionar los cantos. Y también algo que yo empecé a hacer es que empecé a compartir con la gente lo que Dios estaba tratando conmigo con respecto a versículos bíblicos y con respecto a la alabanza. Entonces yo les decía, cómo la Biblia nos enseña a utilizar nuestras emociones a la hora de alabarle o levantar las manos, y se los leía en la Biblia, les hablaba unos 3 minutos, 4, y entonces empezábamos con la alabanza. Y entonces cuando empezamos a usar cantos, seguíamos usando coros de los himnos y cantos nuevos. Entonces el ambiente empezó a cambiar en la congregación, porque aunque eran los mismos coros y a veces nada más variábamos con uno nuevo que les enseñábamos un domingo anterior, entonces empezó a cambiar, la gente empezó a ser más receptiva. Y entonces yo me acercaba con mi pastor, que en ese tiempo mi pastor tenía 27 años de edad. Y él, cuando él era un joven de unos 19, 18, y nosotros teníamos 12, 13 años, íbamos juntos a cantar a las cárceles, a las universidades, y él siendo un jovencito predicaba, y nosotros siendo unos preadolescentes tocábamos y cantábamos. Entonces ya nos conocíamos y ya nos apreciábamos.
Entonces, cuando él llega y observa lo que está pasando, que era algo diferente a lo que él estaba acostumbrado antes de irse a terminar de estudiar, nada más observaba. Y también observaba que ese grupo de jóvenes llegaba antes que nadie al templo para orar. Porque yo le dije a los músicos una vez, el que no venga a orar no va a tocar en el servicio. Ya que ya iba a la casa dije, no, pues no va a venir nadie, ¿qué voy a hacer? Y no, ahí estaban todos, ahí estábamos orando, buscando al Señor, adorándole. Y mi pastor no me decía nada, ni los hermanos me decían nada. Y yo hasta me tuve que poner corbata porque me dijeron, tienes que tener corbata para estar ahí arriba. Bueno, pues ni modo, voy a tener que poner corbata. Y a veces pasaba, como les decía hace rato, pasaba algún hermano y decía, bueno, vamos a cantar uno de esos cantos que sí son de bendición. Y yo ya cantaba, ¿no? Algún canto que no habíamos cantado en mucho tiempo. Y a veces, y luego también otro una vez pasó y dijo, bueno, pues como Luis Enrique nos enseña un canto cada domingo y pues ni los podemos cantar por puros cantos nuevos que están enseñando, pues yo quiero que cantemos este canto. Y no los habían puesto a cantar, los habían puesto a que empezaran el servicio o algo, pero ellos querían meter la cuchara, ¿verdad? Pero yo, cuando fue pasando el tiempo, después me admiré de la actitud que yo tomé. Y es algo que voy a mencionarles más al rato. La actitud, levanten la mano los que son líderes de alabanza que están aquí, directores de alabanza, músicos. Y los que son pastores, levanten la mano. Ay, qué bueno. Aquí los agarré. No sé qué. Y saben que empezó la congregación empezó a cambiar. Después de unos 8 meses, la congregación era otra. Y cuando escuchaba yo algún comentario, yo no decía nada. Yo nada más continuaba. Y entonces, en aquel tiempo, yo ya tenía como 21 años y me puse de novio con la que ahora es mi esposa. Entonces ella empezó a ser de mucho apoyo también para mí, porque empezó a traducirme yo me encontré un libro que se llama Sacrificio de Alabanza, de Carlos Jiménez. Él era un ministro de Asambleas de Dios que hace unos 7 años que está con un ministerio fuera de Asambleas de Dios. Pero él toda su vida estuvo en Asambleas de Dios, ya es un anciano. Pero escribió un libro que transformó mi vida. Cuando yo tenía 19 años y medio por ahí, Sacrificio de Alabanza. Es un librito que yo creo que, no sé si lo van a encontrar, no creo que lo vayan a encontrar, pero ese libro cambió mi vida y lo empecé a compartir con la congregación, poco a poco. Y los músicos, Dios empezó a hacer cosas en nuestra vida en cuanto a madurez, empezamos a madurar espiritualmente, porque el que adora a Dios, madura, conoce al Señor. Por eso es que Dios busca adoradores. Dios no busca alabadores, Dios busca adoradores. Pero sí, más de 530 veces nos ordena que alabemos, porque el clímax de la alabanza es la adoración. Alabamos y porque Dios nos conoce. Y en ese libro explica qué es nuestro cuerpo, cómo participa nuestra alma en la alabanza y cómo interviene y nuestro espíritu entonces participa en la adoración. Todo lo que es alabanza se da en el nivel de las emociones. Y la iglesia donde yo crecí, una iglesia pentecostal, pues se enfatizaba mucho en las emociones. Entonces empezamos a movernos en un balance. Y al principio yo no sabía qué hacer porque hay control. Cuando dirigimos himnos, ya sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que vamos a usar
10 o 15 minutos para entonar himnos, y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, los himnos, hay muchos himnos muy bonitos. Pero cuando dirigimos alabanza y después el pueblo de Dios adora, ahí sí no sabemos qué va a pasar. Cualquier cosa puede pasar. Pero lo que sí pasa de seguro es que el pueblo adora al Señor y Dios, con todo respeto, pero se siente como pez en el agua. Es el ambiente de Dios. Entonces empieza a ministrar. Y mi pastor nos observaba nada más. Y él no llegaba antes que nosotros, y ya después empezó a llegar a orar con nosotros. Porque antes que nadie llegara, estaban esos jovencitos ahí. Y después ya se añadieron las personas que cantaban con nosotros. Y entonces el grupo empezó a crecer. Y yo les dije, ¿saben qué? Tenemos que escribir cantos nosotros. Si ustedes han escuchado el canto, Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vid verdadera, Señor. ¿Lo han oído? Si no lo han oído, compren el CD ahorita. No se crean. Y no han oído ese que dice, ¿cómo dice? Me has perdonado, me has salvado en mis problemas. Y luego hay dos cantos en ese CD que se llama Roca Mía, que son de Andrés García, se llama este muchacho. Él no toca la guitarra, no toca el piano, no, nada. Y el otro, el que compuso el tema del disco, que se llama Roca Mía, mi castillo, ese tampoco ni la puerta toca. Pero algo que yo les recomiendo a ustedes como líderes de alabanza es que produzcan los propios cantos para su congregación, y que si Dios quiere después salgan a otras congregaciones. Ese fue mi énfasis. Y teníamos como reunión para escribir, más bien iban con el tecladista, por ejemplo, ellos que no tocaban ningún instrumento, entonces iban y el tecladista ya les sacaba los acordes, o el guitarrista, y después lo grababan, yo los escuchaba y escogía. Por eso ese CD que se llama Roca Mía, que es de mis favoritos, ese y Que Venga Tu Reino, es de tanta bendición aún todavía, porque esos cantos se grabaron después de 8 años en ese proceso, y no fueron cantos que buscamos para grabarlos, sino fueron cantos que se filtraron de cierta manera, y ya la congregación y otras congregaciones los entonaban, que es distinto a lo que a veces hacemos o se hace ahora. Si me faltan 2, 3 cantos, oye, ¿no tienes un canto por ahí porque voy a grabar? Y se completa, ¿no? Y se termina la grabación. Pero yo les digo a los músicos y a los líderes de alabanza, nuestra meta no es grabar, nuestra meta no es hacer grabaciones. Lamentablemente, como que se ha confundido muchos músicos y muchos líderes de alabanza. Yo estuve casi 11 años en mi congregación, casi 11 años. Ya había hecho 2 grabaciones como pude, y ya la de Roca Mía, pues invertí, conseguí dinero prestado, conseguí $12,000, y entonces las grabaciones cuestan más o menos $27,000, $30,000 mínimo. Hay quienes gastan hasta $70,000, pero ya para esa grabación yo estaba consiguiendo dinero para grabar. Y después de esa grabación, entonces, cuando me invitaban a salir, si me invitaban a 5 lugares, yo iba a 1 nada más, porque yo quería estar ahí en la congregación. Por 7 años. Y yo creo que es la forma en que se puede dar la transición, pastores. Esa es la forma. El grupo de alabanza empezó a crecer. Entonces, usted como pastor, lo que tiene que hacer es, si no lo tiene, entre los músicos y cantores que hay, buscar entre ellos, uno de ellos, que realmente tenga una pasión por obedecer a Dios, y que ame al Señor con todo su corazón, y que tenga algunas características, o que las desarrolle más bien, y usted le ayude a que eso suceda, de las que voy a mencionar al ratito, en un momento.
Cuando hicimos esa grabación, venían 6 cantos que yo escribí y los otros eran cantos del mismo grupo de alabanza. Y ya el primero que grabó en México, y el mismo año grabé yo también, fue Marco Barrientos. Y luego grabó Miguel Casina. Y luego grabó Marcos Witt, el Tú y Yo, que fue una bomba, que lo grabó dentro de un congreso donde ya tenían 3 años cantando esos cantos. Algunos de Miguel Casina como Me gozaré, tu fidelidad es grande. Y otros cantos de Miguel Casina que los grabó Marcos en Tú y Yo, y otros cantos de Marcos también. Y entonces, cuando empezó a llegar música, nosotros lo que hacíamos era que si cantábamos 6 cantos, cantábamos 4 cantos que eran escritos por nosotros y uno de algún otro ministerio y otro de otro ministerio distinto. Pero no hacíamos lo que hacen o lo que empezaron a hacer algunos. Si salía un CD de alguien, pues se lo fusilaban todo, ¿verdad? Y empezaban, y no cambiaban de actitud, nada más empezaron a cambiar de cantos. Que eso es lo que tenemos que hacer. Yo ahora estoy muy emocionado porque a partir del 7 de agosto empecé a trabajar con una congregación, con una iglesia que no tiene el trasfondo doctrinal, pues es fundamental, es una iglesia cristiana, pero no es de la línea en la que yo me he movido, ¿verdad? Y a partir del 7 de agosto estoy trabajando con esa congregación y estoy viendo esa transición. ¿Y sabe cómo lo estoy mirando? Primero, por la confianza del pastor. Porque el pastor, desde marzo de este año estuvimos platicando, él me estaba invitando a trabajar con él. Yo estaba viviendo en Tucson, Arizona, una ciudad como a 8 horas de Los Ángeles, California, que estoy regresando otra vez a California a partir del 7 de agosto. Y lo primero que me dice es, haz lo que tú quieras aquí en la iglesia. Bueno, yo ya tengo 41 años ahora, ¿verdad? No le va a decir eso hasta un jovencito. Si quieres, no uses los músicos que hay aquí. Si quieres, quita el coro. Si quieres, sigue con el coro, como tú quieras. Y entonces, él no me pidió, lo único que yo quiero, me dijo, es alabanza. Los miércoles, los jueves y los domingos. Y yo no me quiero meter en eso. Es lo único que quiero. A mí no me dijo que hiciera lo que yo estoy haciendo. Lo que yo hice fue, todos los músicos y todos los que cantan aquí no van a participar. Primero vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos en 8 lecciones de 10. Y están aprendiendo qué es alabanza, por qué alabamos, las variedades en la alabanza, qué significa levantar las manos, qué significa adorar, alabar al Señor con entusiasmo. Las palabras hebreas, 4 palabras hebreas que se han traducido como alabanza en la Biblia, pero que significan muchas cosas. Entonces estamos estudiando. Y tienen apenas 3 domingos que empezaron a participar. Y en la congregación yo les proyecto en las pantallas algunos versículos bíblicos que tienen que ver con la alabanza. Y esa congregación que apenas muy a fuercitas usaban las manos para aplaudir en alabanza y jamás levantaban las manos, ahora uniformemente son más obedientes que ustedes. Levantan las manos todos, nada más porque la Biblia lo dice. ¿Qué más queremos, verdad? Entonces, una congregación que tiene tantos años de sabelotodo, porque esa es la característica de algunas denominaciones como a la que yo he pertenecido, y pertenezco todavía, ¿no? Oficialmente. ¿Y qué me vas a enseñar tú, verdad? Y menos si es un jovencito, ¿qué me va a enseñar? Pero lo que usted, pastor, tiene que hacer es encontrar a alguien entre los que están con usted que sea un ejemplo para mostrar el camino. Pero eso lo compromete a usted también, porque usted también tiene que ser un ejemplo como un siervo de Dios, que ame al Señor y que ame a las personas y a los que integran el grupo de alabanza. Yo le dije a mi esposa, hace como 1 año y medio que se casó una amiga nuestra, le digo, ya nos podemos morir a gusto, le dije, por el grupo de alabanza que fundamos
en Hermosillo y porque casamos a nuestra amiga con otro amigo nuestro. Porque ella se había divorciado y mi amigo había enviudado, y entonces dijimos, vamos a juntarlos a esto. Entonces estratégicamente los juntamos y se casaron. Dijo, qué bendición. Entonces, ¿saben por qué? Porque ese grupo de 5 personas que empezó ahí en Hermosillo terminó siendo de 40. Un grupo de adolescentes, uno de señores y señoras, el grupo de alabanza, gente que los sustituyera. Si ustedes han escuchado a un grupo que se llama Rojo, que es mi hermano menor, Emanuel Espinosa, ellos surgieron del grupo de alabanza de la congregación local. Otro grupo que se llama Satélite, no sé si los medios de comunicación han recibido información de Vástago, del ministerio de Jesús Adrián Romero. Ellos son de Hermosillo también y están siendo distribuidos por Vástago. Muchos ministerios, ellos no salieron de la congregación, nada más quise mencionar que de Hermosillo hay un movimiento de música muy fuerte en nuestra congregación y en otras congregaciones, porque hace muchos años cuando yo hacía reuniones para enseñar sobre alabanza, venían como unas 30 personas de como unas 5 diferentes iglesias, del Nazareno, bautistas, alguna que otro apostólico que se colaba ahí, ¿verdad? Se colaba porque no querían nada con eso, pero de mi denominación no venía nadie, nada más uno venía, que fue un ministerio de alabanza que también está participando con nosotros, David Navarro se llama, y que pronto va a hacer su grabación, un joven maravilloso en el Señor. Entonces, tiene que encontrar usted a alguien que sea un ejemplo. Y tú como músico, como líder de alabanza, tú tienes que ser un ejemplo en mostrar el camino. Esa es una responsabilidad del líder, mostrar el camino, ser alguien que alabe a Dios, no en la plataforma solamente, sino como un estilo de vida, en cada situación de la vida. Alguien que indique el curso, pausas o el ímpetu en el que se tienen que hacer las cosas, en que se tiene que llevar la música. Alguien también que pueda corregir amorosamente. Mi pastor me tuvo la confianza a mí para que de los 3 servicios que había el domingo, uno de esos servicios yo enseñara sobre alabanza por un mes, cuatro veces. Y se acercó conmigo uno de los maestros de la escuela bíblica que había en Hermosillo, que después fue mi maestro en el seminario bíblico. Un hombre que cuando estábamos en la alabanza, él estaba así nada más. Y cuando estábamos en la adoración se sentaba. Y era maestro del seminario, tenía, no sé, 2 maestrías, un doctorado. Había estudiado tanto el pobre que era de esos que estudian tanto y de tanto que estudian pues no sirven para nada los que están en esa situación. No porque estudiaron, sino porque cambiaron, ¿verdad?, las letras por su relación con Dios. Qué bueno que podamos estudiar, ¿verdad?, tener una licenciatura y seguirnos preparando, pero que la pasión por el Señor y lo que nos impulse sea nuestro amor por Él y el amor de Él en nosotros. Pero ese señor, yo tenía que pasar la vista rápido por ahí, porque no quería que me afectara, ¿verdad? Rápido pasaba la vista. Y entonces él se acerca conmigo después de una enseñanza y me dice, muy bien, te felicito, me dice, pero lo primero que te quiero decir es que la Biblia no es un portafolios, porque yo tenía papelitos así, ¿no?, marcado. La Biblia no es un portafolios, y la adoración es libre, espontánea y espiritual. Le digo, tienes razón, hermano, tienes razón. Es libre, espontánea y espiritual, pero la alabanza no. La alabanza es como dice la Biblia, con alegría, con regocijo, con aclamaciones, con gritos, con manos levantadas, con danza. Ya nomás se quedó así, ¿no?
Y después de unos meses, teníamos 8 años nosotros con un mover de alabanza. La iglesia, que era de 300 personas, 800, 1200, empezó a crecer, a establecer otras congregaciones en la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando una congregación es una congregación de adoradores, esa congregación tiene pasión por las almas. Esa congregación siente lo que Dios siente por las almas, las personas que no conocen de su amor. Ese hombre, después de 8 años, pasó porque predicaba a veces cada 6 meses o cada 8 meses en la congregación, y dijo: el Espíritu Santo me reveló que cantar es una forma de alabanza. Teníamos 8 años diciéndolo, pero hasta entonces dejó que el Espíritu Santo se lo revelara, y dijo: y antes de predicar quiero cantar, dijo, y se aventó un canto ahí a capela, ¿no? Ese hombre fue transformado de ser un amargado. Los exámenes que ponía era que no quería que nadie los pasara, bien difíciles los exámenes que daba. Ya, a mí me tocó ya restaurado, ¿verdad? Ya yo lo pasé los exámenes, pero cambió totalmente, increíble. Ya llegó en la alabanza, ya lo máximo que hacía estaba así, ¿no? Pero estaba con todo. Cambió totalmente, porque eso es lo que hace la alabanza en una congregación. Pero debe haber alguien que sea ejemplo y que sea amigo de usted, pastor, que sea amigo de usted. El pastor no tiene tiempo para tener amistad con todas las personas en la congregación, es obvio. Con sus líderes, por ejemplo, es con quien debe tener acercamiento. Y uno de sus líderes debe ser el de alabanza y de adoración. Porque muchos pastores quieren música, como ese pastor con el que yo trabajo ahora. Él me dijo: lo único que quiero de ti es que no falte la alabanza, miércoles, jueves y domingo. Pero ¿sabe lo que yo empecé a hacer? Es a cambiar los conceptos preconcebidos de la congregación a través de la palabra de Dios. Pasaron casi 3 años y yo siempre he creído que la alabanza es una expresión, la danza es una expresión de alabanza, y siempre he estado involucrado en la música desde niño, pero no enseñé sobre danza en la iglesia hasta que pasaron como 3 años más o menos. Y cuando nuestros jóvenes empezaron a ir a un congreso que empezó en México hace como casi 18 años, que fue algo que Dios usó para mover un avivamiento en México, y entonces regresaban y estábamos con un canto rápido y empezaban a brincar algunos para danzar, yo cambiaba de canto. Yo no podía decirles: ¿sabes qué? No quiero que dances aquí en la iglesia. Yo no les podía decir, porque yo he creído siempre que la danza es una expresión de alabanza, pero yo no podía permitir eso. Por eso el que es líder de alabanza debe ser ejemplo, debe dar dirección y debe corregir también, con amor, amorosamente, como dice segunda de Tito 4:2, primera de Tito 5:14, primera de Tesalonicenses 5:14, poder exhortar con amor. Pero sabe una cosa, lo primero que tiene que cambiar es la actitud de los que están en el ministerio. Ahora que yo retomé mi trabajo que originalmente tuve en aquel tiempo, en esta congregación que les dije, yo hablé con los músicos, porque uno de ellos anteriormente me había dicho: yo te puedo ayudar los miércoles, me dijo, te puedo ayudar los miércoles. Ah, está bien, yo te digo. Pero ya cuando me reuní con ellos, les dije: ¿saben qué? Le dije: Tony, se llama Tony el muchacho, y todos ustedes, yo no quiero ayuda para el trabajo, ni quiero apoyo. Yo quiero siervos de Dios aquí, ministros del Señor. Aquí no le estamos haciendo un favor a nadie, no le estamos haciendo un favor al pastor, ustedes no me están haciendo un favor aquí a mí. Si le entran, porque yo hablé con ellos como 1 hora 15 minutos y les leí Primera de Crónicas, que si quieren anotar estas citas, anoten estas citas por favor.
para que vean los precedentes que hay en el Antiguo Testamento sobre el ministerio de alabanza, que no está como ministerio, ¿verdad?, específico en el Nuevo Testamento, pero hay unos precedentes en el Antiguo Testamento. Nehemías 11:23. Ahorita, Primera de Crónicas 15:22 y 27. Nehemías 11:23 y Nehemías 12:8. Versículo también 42 de Nehemías 8. Perdón, es Nehemías 12, versículo 8, versículo 42 y versículo 46. Éxodo 15:20. Ustedes conocen esta historia, pero cuando ya David dijo vamos a traer el arca del pacto otra vez, les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, que era pues símbolo de la presencia de Dios. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría, por no haberlo hecho así la primera vez, como Dios lo demanda. Entonces yo les dije a ellos: vamos a hacer las cosas como Dios lo demanda o no las vamos a hacer. Si ustedes quieren participar y ser parte de este ministerio que va a bendecir a la congregación, que va a contribuir con la visión que tiene el pastor, y vamos a crecer y alcanzar a miles de personas en esta congregación y en la región, entonces quiero que ustedes le entren al trabajo. Pero si ustedes están con la mentalidad de que yo puedo tocar para ayudarte el miércoles, o yo te ayudo el domingo próximo, no. Si van a entrar, le va a ser como Dios demanda, santificándonos, apartándonos, quiere decir, para el servicio a Dios. Y si no, no lo tomen como algo personal. No es nada personal. Camaradas, todo bien, se van a congregar, es la iglesia de ustedes, es su congregación, yo voy llegando, pero no van a participar en el ministerio. ¿Le entras? ¿Le entras? ¿Le entras? Y todos dijeron que sí. Pues a estudiar entonces lo que la palabra dice con respecto al ministerio. Entonces, eso es, pastores, fundamental que uno del grupo de alabanza, por lo menos uno, tenga una pasión de servir a Dios de todo su corazón, y entonces tenga un acercamiento con usted como pastor. Yo estuve 7 años trabajando en la congregación, ni siquiera para la gasolina, la gasolina del carro me daba nadie, la iglesia ni el pastor, y yo no quería tampoco, o sea, no lo necesitaba. Bueno, sí lo necesitaba, pero no lo estaba esperando. Y mi pastor me decía: vente a trabajar y te vamos a dar un salario para que empieces a trabajar. No está bien. Yo quería confiar mejor en mi trabajo, ¿verdad? Pero yo trabajaba más que algunos de los pastores asistentes, ya había 4 en ese tiempo. Estaba los lunes para orar con el grupo, estaba los jueves para ensayar, dirigía los 3 servicios del domingo, hasta que pude discipular a otras 3 personas. Y esa congregación, que era una congregación tradicionalista, era una congregación que había caído en una rutina, una sequedad en el área de la alabanza y la adoración. Yo le dije a uno de los líderes: ustedes creen que el himnario se va a cantar en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos un tomo 2 y un tomo 3? Y así tenemos, porque estos himnos, así como estos himnos fueron en su tiempo lo que Dios usó para la iglesia, ahora están estos otros, y hagamos otro himnario. Pues lo estamos haciendo, ¿verdad? Y saben una cosa, Dios nos ha traído a un balance, porque algún sector
un sector de las organizaciones cristianas, como metodistas, nazarenos, han pretendido adorar sin dar el lugar a la alabanza. Y Iglesia de Dios, Asambleas de Dios y movimientos pentecostales se han movido en el pasado en las emociones de una forma a veces extremista, y no se le ha dado el tiempo a la adoración en lo que es el culto. Ahora Dios nos ha traído a un balance, ¿verdad? Tomamos tiempo para alabarle y tomamos tiempo para adorar al Señor. Pero usted entonces debe ser alguien como líder de alabanza que sea ejemplo, que muestre el camino, la dirección y que corrija también. Cuando hay adoración, por ejemplo, la iglesia donde yo crecí y pertenezco oficialmente como ministro, es una iglesia que cree en el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, etcétera. Entonces, cuando estaba la adoración, a veces empezaba a hacerse un desorden por eso. Y yo como jovencito, pues ahí ya no sabía mucho bien qué hacer, porque yo tenía la idea de que si interrumpía a alguien, pues estaba contristando, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Entonces ya mi pastor entraba y él ponía el orden. Ya después yo agarré confianza y ya lo hacía yo. Es algo que yo tenía que aprender y lo aprendí. Es algo que se tiene que aprender. Hermano, silencio por favor. Estamos en un tiempo de adoración individual. Y cuando es el Espíritu Santo, es algo realmente sobrenatural, ¿verdad? Porque es un control sobrenatural que lamentablemente, o bueno, afortunadamente, no se da tan seguido. Es algo totalmente sobrenatural, sin que haya un control o una manipulación emocional. Entonces, pero debe haber capacidad de corregir. Llegó esa congregación a ser una congregación totalmente ordenada. A mí me tocó hablar con una señora, con una hermana de la congregación, porque no hacía caso, no obedecía. Cuando públicamente le decía, baje su voz por favor, y ya ahí se ponía, ¿no? Entonces los sugieres tenían que ir con ella y sí, se tranquilizaba. Pero después otra vez volvía. Cuando yo hablé con ella con mucho amor, le dije, hermana, yo estoy esperando de usted que usted obedezca lo que la palabra de Dios dice y lo que le estamos indicando. Entonces ya le he dicho anteriormente, por favor, no quiero volverle a decir otra vez. Sí, mijito, está bien, mijito. Y ya, fue la última vez. Yo miré a las mujeres de mi congregación junto con mi madre servir a Dios, visitar hogares. A veces yo iba de la mano de mi mamá. Y cuando esas mujeres fueron ancianas y me decían, mijito, hace mucho que no cantamos este himno, porque hubo como 2 años y medio que dejamos de usar el himnario. Ya que pasaron como 3 años, dejamos de usar el himnario como otros 2 y medio. Fue otra etapa muy bonita. Entonces me decía, no hemos cantado este himno. En ese momento, en ese día, lo cantábamos. Al principio, antes de la alabanza y la adoración. ¿Sabe por qué? Porque una cualidad de alguien que está en el liderazgo de alabanza debe ser alguien que respete a la congregación, que conozca a la congregación, que logre el respeto del pastor y del liderazgo. No hay tal cosa de que yo me llevo bien con tal líder, pero a esta maestra de la escuela dominical o a esta maestra o a este líder juvenil ni lo quiero ver. Un líder de alabanza debe tener el respeto de niños, adolescentes, jóvenes y ancianos de la congregación. Si no, va a ser imposible que pueda bendecir a la congregación, y menos que pueda llevarla a un cambio, a una transición. Le digo la verdad, en todo ese tiempo, en la transición que se dio en nuestra congregación, nadie jamás se acercó para decirme, oye, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Por qué nos estás cambiando los cantos? Nadie. Y yo tenía 20 años, menos de 20 años cuando empezamos. Pero ¿sabe por qué?
Porque dice la Escritura que ninguno te menosprecie por ser joven, que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Y si uno ama a Dios y ama al prójimo como Dios nos lo pide, entonces podemos respetar a la congregación. Y bueno, algún canto que era algún capricho de alguna hermana o algo, entonces yo buscaba la manera de complacerla a ella. Ella era algo personal, y en alguna reunión de puras señoras yo averiguaba cuándo tenían reunión y iba y dirigía ese canto para ellas. Y aquí las tenía, ¿verdad? Ese es otro secreto, hay que tener contentas a las mujeres. Tener respeto hacia la gente, no ser intimador o autoritario. No se va a dar un cambio o una transición o un mejoramiento en la congregación diciéndoles: malagradecidos, ¿qué no están agradecidos ustedes con Dios? ¿Por qué no alaban? ¿Por qué no cantan? ¿Por qué tienen esas caras? Eso jamás dan ganas a veces de decirlo, pero jamás debe salir de los labios de alguien que está queriendo dirigir al pueblo en la alabanza, y menos si está pretendiendo hacer una transición. Estar consciente de las condiciones físicas de los congregantes y del lugar aún de la reunión. Me acuerdo que había cantos como: grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. ¿Te acuerdas de ese canto? ¿O no llegó para acá? Entonces, no, pues a los jóvenes nos encantaba ese canto, ¿verdad? Estábamos, pero no lo cantábamos en la iglesia con ese ritmo. ¿Por qué? Porque se me iban a ahogar los ancianos de la iglesia, iban a caer ahí, y yo quería que todos participaran. Y de hecho, cuando empezaron ya a salir grabaciones, porque cuando empezó el ministerio en nuestra congregación y empezó esa transición en nuestra congregación, no había ninguna grabación. Pasaron como 3 años para que empezaran, 2 años y medio para que empezaran grabaciones. Entonces, cuando empezaron a salir, al guitarrista me decía: oye, ¿por qué no cantamos esta? Mira. Y yo le decía: ¿por qué quieres cantar? No, es que aquí viene un solo bien bonito. Y no lo cantábamos, nada más por eso, porque lo quería cantar él para complacerse a él mismo, ¿verdad? Pero aún había cantos que tenían bastante distorsión o tenían arreglos muy juveniles, y los cambiábamos por guitarras acústicas. ¿Por qué? Porque la intención al reunirnos es que todos en la congregación lleguemos al punto de adorar a Dios. Y un líder de alabanza debe conocer a la congregación, debe respetar a la congregación, porque no todos en la congregación son jóvenes. Entonces a los jóvenes nos gusta cierta clase de música, ¿verdad? Ya en las reuniones juveniles, pues ahí con todo, ¿verdad? Para que se les bajen los instintos hormonales, y ya que alaben y brinquen y todo, entonces llevarlos a adorar al Señor. Un líder de alabanza, para poder hacer una transición en su congregación y que llegue al punto de adorar a Dios más personas en la congregación posibles, debe ser espiritualmente sensible, reconocer el mover de Dios. Y no estoy hablándole de ser espiritufláuticos, ¿verdad? Esa es una palabra griega que quiere decir, no se crean, no es una palabra griega. No andar así de que, no, muy acá, muy espiritualoide, de andar viendo cosas que no son. Simplemente ser sensible, no hacer una lista de cantos una media hora antes o solamente el día del ensayo. La costumbre que yo tomé cuando estuve dirigiendo a esa congregación por casi 11 años fue que el domingo
un domingo antes, orando juntos como grupo en la reunión de oración antes del servicio. Fíjese, teníamos la primera reunión la teníamos a las 9, a las 8 de la mañana estábamos orando, el domingo. Casi es pecado levantarse tan temprano el domingo, ¿verdad? Pero ahí estaban este grupo de jóvenes orando. Como decía el hermano Motesi anoche, debe ser algo que anhela en nuestro corazón, estar con Dios, porque orar es adorar a Dios. Y para ser sensibles al Espíritu Santo tenemos que tomar las cosas en serio y no tomar los cantos a la ligera. A ver, ¿y qué cantamos ahora? A ver, dime. ¿Y cuál quieres que cantemos? Y ya se completa la lista. Ser sensibles, y muchas veces, aquel canto que empezábamos a cantar o que venía a mi mente era el tema de la predicación del próximo domingo, o reforzaba el tema. Y a veces, curiosamente, algún hermano me saludaba a mí y me decía, ¿sabes qué? Estaba orando anoche y el Señor puso en mi corazón compartirte esto. Y bueno, yo le doy bienvenida a todas las cosas que me quieran compartir y todo lo que la gente sienta y que quiera profetizar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es nuestra única guía, fiel. Entonces, pero cuando él me comentaba algo así y yo respetaba a ese hermano, yo paraba las antenitas, ¿verdad? Como el Chapulín Colorado. Y muchas veces era como una cadenita, lo que Dios me hacía sentir orando antes de elegir lo que iba a cantar, lo que me comentaba ese hermano, lo que alguien comentaba en el servicio, la predicación. Entonces, cuando uno está involucrado en algo así, entonces uno tiene una convicción más fuerte de que está siendo parte de los planes eternos de Dios para su congregación. Y eso es muy importante, y yo se lo digo a los músicos, se los decía y se lo digo a los músicos ahora con los que estamos trabajando. Aquí no estamos cantando por cantar, no estamos tocando porque tenemos un talento o porque nos gusta. Aquí estamos participando de los planes eternos de Dios, lo que Dios se ha propuesto para esta congregación. Y lo que se ha propuesto es que seamos una congregación de adoradores, no de religiosos, no de gente que sabe portarse bien, sino de gente que son adoradores y entonces obedecen lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es traer a otros a Cristo y discipularlos. Y si el fundamento, si la motivación no sale del corazón, de un adorador, es cuando se vuelve tedioso, se vuelve pesado y no se puede conseguir el crecimiento personal y de la congregación. Entonces, espiritualmente sensible, no caer en rutinas previsibles. Cuando la gente dice, no, pues yo ya sé lo que sigue, ¿verdad? A veces hay que cambiar, como ya trayéndolo a la práctica en cuanto a la alabanza en la congregación, debe haber cambios. A veces nosotros empezábamos con un canto como este, el domingo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y si el servicio empezaba, por ejemplo, a las 10, entonces 5 minutos antes empezábamos a cantar. Cuando la gente llegaba, la gente pensaba que ya había empezado la reunión. Cuando empezaban a llegar, y seguíamos cantando. Eso lo hacía más en la tarde. Empezaba ya a las 6, ya seguíamos cantando. Gente se quedaba parada y seguía cantando, otros se quedaban sentados y seguíamos cantando 10 minutos y luego les decía, vengan y vamos a orar juntos aquí al frente, y hacíamos unos grupos para orar y seguíamos cantando, y el tiempo de la alabanza era media hora y nos habíamos pasado 20 minutos con ese canto y orando juntos. Y terminábamos con un canto de celebración y venía la predicación. Entonces, y yo le dije una vez al pastor, al principio, el primer año, cuando había familias, había unas 3 o 4 familias, que ellos llegaban, después de la alabanza, llegaban para oír la predicación. Porque mi pastor era y es un tremendo maestro y muy buen predicador. Entonces no se querían perder la predicación, por supuesto, pero no habían todavía entendido lo que era alabar y adorar a Dios. Y llegaban cuando iba a empezar el sermón.
Entonces yo le dije, oye, Rafael, ¿qué te parece si no empiezas con el sermón unos domingos? Yo empiezo con un canto y luego tú empiezas con el sermón. Y mi pastor era bien buena onda, todavía. Se quedaba pensando y decía, está bien. Antes quiero decirles que cuando dirigíamos los himnos, los puros coros de los himnos, y empezamos después a meter cantos, yo hablaba con él después y le decía, ¿sabes qué? Dame otros 5 minutos. Después de unas semanas, meses, usábamos 15, 13 minutos y le decía, dame otros 5 minutos, porque necesitamos tener alabanza, pero también adoración. Y así tenemos un poco más de tiempo. Entonces nomás se quedaba pensando, a todo me decía que sí. Está bien. Y luego, después de un tiempo, unos meses, dame otros 5 minutos. Hasta que llegamos a media hora, ¿verdad? Pero antes de que fuera media hora, después de unos meses me dijo, cuando yo le pedí otros 5, me dijo, ¿sabes qué? Tómate todo el tiempo que Dios te muestre. Y en ese tiempo cuando le dije, oye, ¿por qué no empiezas predicando el domingo? Y ya le expliqué por qué y accedió. Y a veces la gente no sabía cuándo iba a empezar la reunión con alabanza y cuándo iba a empezar con la predicación. Ya ahí estaban todos, ¿no? Ahí estaban todos. No debemos de caer en rutinas previsibles. De hecho, el pastor con el que yo empecé a trabajar ahora, esta congregación es una congregación que todos los domingos toman la Santa Cena, la comunión, todos los domingos, porque ellos dicen que es un mandamiento. Entonces, todos los domingos toman la Santa Cena, la comunión. Y entonces él me preguntó, ya que yo estuve ahí con ellos y que miré cómo llevan el servicio, que siempre es igualito, igualititito, igualito siempre. Entonces nomás les faltaba persinarse. Entonces les dije, ¿sabe qué les sugiero? ¿Por qué la comunión no la metemos entre la alabanza y la adoración? ¿Y saben qué? Yo jamás he levantado ofrendas yo en mi iglesia, ni en ninguna parte. Pero la ofrenda ahí la levantaban así, decían, bueno, ahora van a pasar los sugieres y se van a levantar la ofrenda. Y empezaban a levantar la ofrenda y él seguía proyectando anuncios o diciendo anuncios. Y no oraban por la ofrenda, que tampoco tienen por qué hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces es mejor orar por la ofrenda que no. Entonces me dijo, tú dime, sugiéreme qué cambios hacer. Y yo le sugerí eso, ¿por qué no hacemos la comunión? Después del primer canto de adoración hacemos un énfasis en el canto con respecto a lo que Jesús hizo por nosotros y entonces usted pasa y participamos. Entonces ya con esos cambios, y yo empecé hace como 3 domingos, yo empecé dentro de la alabanza y de la adoración, en la adoración, yo empecé adorando a Dios, a levantar la ofrenda también y hablar de la ofrenda como adoración. Y ya con esos cambios, la gente ya está a la expectativa. Ya está a la expectativa. Y eso es muy importante, que la gente no sepa qué es lo que sigue. A veces sí va a saber, pero que tengamos por lo menos unos 2 o 3 formatos de reunión y que los estemos combinando. Eso es bueno para una transición. Y algo muy importante y lo último, debe ser de un espíritu sumiso. Usted, pastor, cuando tome a alguien para que sea el líder de alabanza, aunque no sea el gran músico como yo, que yo no era el gran músico, ni lo soy tampoco, pero alguien que tenga una pasión por servir y amar a Dios, hágase amigo de él, que sean amigos, que sea parte de las personas con las que usted invierte tiempo para tener amistad, para darle confianza, pero también que sea alguien de espíritu sumiso, que sea una persona que pueda estar bajo autoridad, de un corazón sumiso, una vida personal y de ejemplo para alabar y adorar a Dios, que tenga una buena relación con todos los líderes, con todos los músicos y que mantenga la paz, si cuando está en la adoración usted como pastor llega y le pide el micrófono. Una forma en que usted se da cuenta cuando alguien está sirviendo a Dios de corazón es que le diga, ¿sabes qué? Este domingo no vas a tocar tú la guitarra. ¿Pero por qué? Yo ensayé.
Entonces, es una persona que ha cambiado su enfoque. Pero cuando tú le dices, no vas a cantar, no vas a tocar o no vas a participar cantando este domingo, entonces, está bien. Cuando la actitud es una actitud, o sea, no va a andar usted castigando a la gente así, ¿verdad? Pero usted se da cuenta cuando por alguna razón, a veces yo estaba dirigiendo la adoración y venía el pastor y agarraba el micrófono y yo seguía adorando tanto como si tuviera el micrófono en la mano, ¿verdad? Porque a veces hay gente a la que hay que ponerle el micrófono. Sería bueno tener muchos micrófonos para repartírselos a la gente, porque nomás agarran el micrófono y parece que, ¿verdad? Y entonces yo seguía adorando porque mi pastor percibía que él tenía que dar una palabra o tenía que llevar la reunión hacia otro punto. Y gloria al Señor. Usted como pastor debe de buscar a alguien que tenga un espíritu sumiso, y eso surge de la relación con Dios. Orar juntos y orar también el líder de alabanza. Tú que eres líder de alabanza o que eres músico, toma tiempo para orar personalmente, pero también con el ministerio. Estas características son para desarrollarse, son para crecer en ellas, no son requisitos. Usted no puede andar buscando a ver quién tiene estos requisitos para tomarlo. Usted puede, con que encuentre a alguien que tiene pasión por Dios y por amar a Dios, se pueden desarrollar en esa persona. Bueno, yo ya prácticamente terminé. Les hice una revoltura, ¿verdad? Pero espero que me hayan entendido algo. ¿Sí hice una revoltura o sí entendiste? Qué bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Dos preguntas? Qué buen maestro soy, porque nadie tiene preguntas. Pero hermanos, lo que quiero decirles es que se puede dar esa transición sanamente, pero tiene que haber corazones sanos. El corazón del líder, del pastor y del músico tiene que ser un corazón sano. Y el cambio lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es la enseñanza, y el ejemplo es muy importante. A ver, ven. Respecto a los ensayos, muchas veces cuando se tiene que sacar un tema, como ministerio, están ahí los encargados del coro. Y bueno, se pasa mucho tiempo en sacar el tema, y como que el director de alabanza como que se aburre, que siguen y siguen tratando de buscar la nota. ¿Cuál sería la recomendación para los ministerios en ese asunto? ¿Primero ensayan los músicos, después los coristas? Ahí está, esa es la respuesta. Ensayar por separado. Ensayar por separado es más efectivo. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Ahorita te la contesto aquí. Dios les bendiga y gracias. Muchas gracias.